Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Buenos días o buenas noches, porque nos quedamos dormidos. Yo me quedé dormido porque anoche una sobrinita mía cumplió los años, 15 años, y ¿saben lo que es eso cuando uno ya tiene 59? ¿Saben qué difícil que es pasar la noche en vela, aun cuando sea de fiesta? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? 104.9 del dial de la frecuencia modulada, cadena JCB. Jesucristo bendice. Una vez más abre este programa que dimos en llamar, un hombre llamado Maxi Baeza lo dio en llamar Tiempo de Esperanza. Tiempo de esperanza porque es la única esperanza que tenemos los creyentes. Esperanza que esperamos día a día y que el Señor estimula desde el cielo con cariño, con misericordia, sosteniéndonos en su mano, esperando que vuelva su Hijo, Jesucristo. La sigla que representa esta radio, Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Andrés. Firme ahí atrás del vidrio. Buenos días, amigos, hermanos. Tiempo de lluvia, tiempo de letargo porque es otoño. Toda la creación se toma un tiempo. Algunos animalitos hibernan, como el oso, por ejemplo, comienza a hibernar, la tortuga. Y nosotros los pecadores perezosos también. Allá en Navarro, ¿cómo le va? Buen día, feliz sábado. También lo veo con actitud hibernal a usted. Amigos, hermanos, hoy estamos estos tres aquí, uno del otro lado del vidrio, Jan y yo en el estudio, quien les habla, Walter Darío Buceta. ¿Qué dicen, amigos? Una vez más, un tiempo más, nos da el Señor en este sábado de 8 a 9 de la mañana para estimularnos en aquel que es gloria y que nos ha trasladado de lo que somos a lo que Él es, de pecadores a gloriosos en el Señor Jesucristo, hechos nueva creación en el Señor Jesús. ¿Cómo les va, amigos? Sé que no pueden responder, por eso es que les voy a dar los teléfonos de las líneas rotativas, que es el siguiente: 426-406-86, 42-64-0686. Lo repito una vez más, lentamente: 42-64-0686. Esperamos su llamado
y agradecidos de que estén ahí escuchando. Amigos, el WhatsApp es el 11 69 09 3500. WhatsApp para recibir mensajitos. Bueno, nuestro hermano Raúl tuvo un inconveniente. Esperamos que no sea tan gravoso el inconveniente. Sabemos que sé en lo particular que lo está solucionando. Le mando un saludo, un abrazo. El hermano Néstor Noguera tampoco ha llegado, así que hoy estamos en este estudio en la palabra del Señor para leerla y meditarla. Así que tengan sus Biblias a mano. Saben ustedes que nuestra línea editorial es la tergiversación del carácter de Dios. Desde que hemos caído en pecado, desde que la confusión del carácter de nuestro Padre llegó a este mundo, se ha tornado todo confuso y nebuloso para nosotros. Ya no es lo que fue en aquel momento, antes de la caída, la comunión que Dios tenía con el hombre y que el hombre tenía con Dios. Dios no ha variado, pero el hombre sí ha cambiado de medio a medio su forma de entender y ver a Dios. Por eso nuestra línea editorial intenta que nosotros alabemos al Señor en lo que Él es, porque su palabra sostiene lo que Él es. Es la consecuencia de su ser, la palabra. Y ha prometido infinidad de cosas a los pecadores desde que el hombre ha caído, principalmente salvación. Y con la salvación, la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el creador de todas las cosas, dijo nuestro Señor Jesucristo. Tomando un matecito, los voy a convidar a que, si tienen sus Biblias a mano, la abramos en Juan capítulo 6, verso 25. Les voy a comenzar a leer. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabí, la palabra rabí significa maestro. Y le reconocían a Jesucristo la maestría y la autoridad que él tenía en las cosas del Señor, en las cosas de su Padre. Si bien los pecadores de aquella época, como los de esta época, tenían nublado el entendimiento en cuanto al carácter de Dios, reconocían en Jesús autoridad del Señor, autoridad del cielo. Por eso le decían rabí. Y era una costumbre que se le daba a llamar a los maestros que tenían contacto con la Torá, que conocían algunas cosas del carácter de Dios. Pero en Jesús ellos veían el carácter de Dios mismo. Por eso le llamaban rabí. Y en el versículo en el capítulo Juan de 6, versículo 25, le dicen: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que veamos y te creamos? ¿Qué pues puedes hacer?, insistieron ellos.
Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan que Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Voy a leer el versículo anterior porque es interesante. En el 32 dice, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan de la vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo. En otras versiones dice, no lo echo fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Qué hermosa palabra es esta, qué hermosa promesa. Hoy, cuando este mundo se cae a pedazos, porque los hombres muestran su egoísmo y su egocentrismo con manifestaciones de poder, atacando poblaciones civiles, los imperios, y matando gente ingenua e inocente cuanto a las cosas de la vida. El Señor promete que en el final dará resurrección para eternidad. Continúo en el 40. Porque la voluntad de mi Padre es todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Sabemos que el Señor, hay otros pasajes en el que ha dicho que no es que nosotros le quitamos la vida. Sí, por supuesto que Él murió por nuestros pecados. Y eso es una alegría para cada pecador y una seguridad. Vos podés tener la certeza de que aunque hagas hecho todos los líos que se te ocurran, todos, aun cuando creas que Dios no está para vos, podés saber y sentir que el que cree en Jesucristo resucitará. Tiene resurrección. Hoy tiene vida eterna, porque le vamos conociendo día a día, porque es promesa de Él el darse a conocer. Aun cuando nuestros ojos estén enturbiados y confusos por la naturaleza de pecado que tenemos. En el cielo nadie piensa en sí mismo, en la tierra todo el mundo piensa en sí mismo y en hacer su voluntad. Pero el que vive en el cielo y el que es vida en el cielo, y se extiende hacia la tierra y vive con nosotros los humillados, persiste en su justicia para que nosotros le creamos, le conozcamos, tengamos vida eterna y cuando Jesús vuelva, resucitemos todos para vivir con Él por la eternidad. Amigo, hermano, creyente, no creyente, creyente o no creyente, cristiano o no cristiano. El Señor está esperando ese día
como nosotros mismos, para encontrarse con nosotros y cumplir su promesa que hizo en carne a los discípulos, volver a comer la cena, ya no la última, sino la de para siempre. Antes de ir a la muerte, el Señor tuvo la última cena con sus amigos discípulos. Y lo vamos a ver cara a cara. Y alegraremos nuestros corazones para siempre. Y ya nunca más el dolor se enseñoreará de nosotros. Las angustias se irán. Viviremos con Él y para Él por toda la eternidad. Continúo leyendo. Volveré a leer el versículo de Juan 6, verso 40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que nosotros creamos en su Hijo, en Jesucristo, y tengamos vida eterna. Y Él dice que nos resucitará en el día final. Esa es la esperanza que nos da motivo día a día. Y es la que te propongo. Hoy el programa tiene características distintas, porque no tengo interlocutor, no lo damos a polémica, no hay diferentes visiones al respecto de Dios. No es que yo tenga la mejor, sino que tengo esta que está en el escrito. Podría hablar de cosas personales al respecto, podría hablar de algo que me pasó en la semana o semanas anteriores, que hacen también a la voluntad de Dios. Tengo un amigo que él no se declara amigo en Cristo, pero no sabe que él le pertenece a Cristo. Un amigo muy querido, de años, que en su matrimonio, en su primer matrimonio fracasó, se separaron. No, tampoco que es fracaso mortal. Y su primera esposa se fue lejos, y el primer chiquito era discapacitado, el segundo chiquito no, y ella empezó a tener problemas y está a distancia de su esposa y sus hijos. Y entre amigos oramos porque él se iba a resolver, porque el chiquito discapacitado quedaba y los juzgados no le resolvían la situación de que este chiquito pudiera estar en una institución, porque ustedes saben que las personas discapacitadas con discapacidades mentales, con discapacidades motrices, no se valen por sí mismas, tienen problemas para valerse por sí mismas. Y no conseguía que una institución lo aceptara tal y cual él era su necesidad. Y tenía que andar de Buenos Aires con su trabajo, yendo para la otra localidad y viajando. Y me vino con la alegría el viernes a última hora a decirme que ya estaba resuelto su tema y que una hermana evangélica, una hermana en Cristo, en la ciudad le había resuelto. Y me lo dijo con estas palabras, y él no es creyente. Yo agradezco las oraciones, me decía, agradezco, y yo agradezco que el Señor siempre está a disposición de nosotros los pecadores. Eso agradezco, porque la voluntad de Dios es que nosotros creamos en su Hijo, porque su Hijo es el sustento de nuestra eternidad. No tiene ningún interés Dios en que nosotros nos perdamos, que nunca más tengamos vida al lado de Él, porque nos ha hecho libres para vivir con Él, porque es el único ser libre en el universo, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial y su Hijo amado. Entonces voy a leer en el 41. Claro, no es que Dios vino a traer esa novedad y le fue de maravilla, sobre todo con sus amigos los religiosos. Los judíos de aquella época, bastante molestos los hombres estos. Como hoy en día, los religiosos suelen ponerse pegajosos, molestos. Y sobre todo cuando ven un pecador contento. Hay un dicho popular que seguramente viene de esta cuestión. Cuando un pobre se divierte, nunca faltan pulgas. ¿Por qué? Porque molestan.
porque no permiten, como dijera el Señor Jesucristo, ustedes no tocaron flauta y no bailen, lloraron y tampoco lloran. O sea, popularmente sería no comen ni dejan comer. Entonces paso a leer en Juan 6, el Señor venía diciendo estas cosas al respecto de quién es su Padre, quién es Él, a qué fue enviado y cuál es la voluntad de su Padre para con nosotros, los pecadores. Y la promesa de que nos resucitará si es que vamos al descanso. En su vuelta, la resurrección será alegría eterna. Pero en el 41 aparecen estos muchachos. En el capítulo 6 de Juan, versículo 41, aparecen estos muchachos, los religiosos. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Claro, como el Señor nombró a Moisés, que era uno de sus predilectos, porque ellos hablaban que pertenecían, ellos decían y se enorgullecían, hablando que pertenecían a la cátedra de Moisés, como si fuera algo excluyente para con el resto de las personas. Y el Señor aclaró que no fue Moisés el que hizo bajar el maná, el pan del cielo, aquello que comieron los hebreos en el desierto, sino que fue Dios mismo. Y se emulaba a él en parábola, nombrándose como pan del cielo a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo, porque es la verdad. Y les molestó, porque parecía que vituperaba el nombre de Moisés. Si supieran que Moisés se hubiese arrodillado a los pies del Señor Jesús, como lo hizo Juan el Bautista, para darle gloria y honra. Cuando un pecador reconoce su pecado y nos arrepentimos, volvemos atrás nuestros pensamientos y el sentimiento en nuestro corazón y ponemos los ojos en aquel que es luz, en aquel que es vida. Nuestro corazón cae de rodillas adelante del Señor Jesucristo y le adora, porque es el único que tiene palabra de vida eterna y alivio, de consuelo, de libertad de culpa para nosotros. Pero estos muchachos insistían. Y en el 42 decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? ¿De qué se la da este Jesús? Podríamos traducirlo, ¿de qué se la da? ¿De qué la va Jesucristo, este Jesucristo? ¿Quién sos, papá? Esto es lo que le decían, pero como eran educaditos de la cátedra de Moisés, se lo decían de otra forma. Vos sos hijo de un carpintero. ¿De dónde saliste, pobretón? Esa era la idea de la ofensa propinada hacia nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor les dijo, dejen de murmurar, no hablen en voz baja, no murmuren, no cavilen en sus corazones, no vayan y vengan. Replicó Jesús, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, porque me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre aprende de él y viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo ha visto al Padre. El Señor redobla la apuesta. Nuestro Señor Jesús redobla la apuesta para que a ningún pecador, a ninguno de nosotros, nos quede confusión de cómo es la salvación. ¿Quién es la salvación? Yo les agradezco, hermanos, si ustedes me prestan su entendimiento, me prestan atención, me siguen en esta hora, porque estamos hablando de lo que nos conviene, estoy hablando de lo que me conviene.
En lo particular, podría agregar más al respecto de las cosas, bendiciones que me pasan día a día. Qué sé yo, los alimentos, el vestido, cómo el dinero llega a mi vida, a mi casa, a mi hogar, cómo sustenta a mi familia, cómo el Señor, glorioso Señor en este mundo de miseria, sustenta a mi familia. Anoche, este amigo del que acabo de comentar, veníamos del trabajo, y me dice, mira, para que hagas más rápido, les voy a contar una cosa que me pasó ayer, más o menos a eso de las 9:30, 10 de la noche. Él me traía desde Chacarita en su vehículo, y yo tenía que ir hasta Espeleta. Y digo, bueno, déjame porque es cerca de la estación, déjame en Constitución, y yo ahí voy a bajar y me voy a tomar el tren. Pero como estos miserables que gobiernan ahora recortan todo, a las 9 de la noche, ¿qué pasó? ¿O había más tren? No circulaba más el transporte de los humildes. Así que, ¿qué voy a hacer? Dije. Estaba en Constitución. Constitución está bloqueada, hermanas. Parece Jerusalén en el tiempo de los babilónicos. Afuera, pobrecitos los pecadores que están afuera. Y a mí me agarró temor porque dije, ¿qué hago acá? Era una jauría de, como le dicen los chiquitos de la villa, una jauría de jedes, de gente pobrecita que pidiéndome dinero, al borde del hurto y bueno, y de la violencia. Ustedes no saben lo que es eso de noche. O algunos de ustedes sabrán, como lo supe yo, bueno, como lo vengo sabiendo, pero anoche confirmé porque me tuve que quedar más de 10 minutos ahí. Y dar toda la vuelta porque tienen todas las... La entrada por Hornos está cerrada, la entrada por frente a los... Está todo bloqueado con chapas y solo queda la entrada por Salta. Cuando estoy llegando me cierran la puerta de la cara y me dicen, no hay más trenes. Ah, bueno, muchas gracias. Disculpe las molestias. No, está bien, no fui grosero con el hombre. Le dije buenas noches. Lamentablemente, evidentemente, los pobres en este mundo no la entrada al cielo. No tenemos ni la entrada a la terminal de ómnibus de Constitución. Así que tristemente me di vuelta y traté de encontrar el primer colectivo que me llevara, porque no me quería quedar en el lugar. Pasó un 12, me subí tipo fantasma y arranqué. No me servía porque tenía que ir a Espeleta, pero me bajé en Montes de Oca, tomo el 22 y le pregunto al chofer, dígame, ¿qué me podría llevar hasta la estación? El 98 el 5. Por la gracia de Dios me bajo en la parada y el 98 el 5. ¡Ping! Llegué muy rápido. Así que mi vida y la vida de todo pecador está colmada de bendiciones. Colmada. Sería un abusivo si hablara mal de nuestro Padre Celestial. Yo rezongo con Él, no les estoy diciendo con Él, que soy un santo de la devoción de nuestro Padre Celestial. Ojalá el Señor piense de mí lo que pensaba de alguno de los profetas que decía, este es mi hijo amado, en quien Él tiene el pleno contentamiento es en nuestro Señor Jesucristo. Y me llevó a buen destino. Podría hablar de estas cosas, pero a la verdad son lindas, son gratas, y tal vez muchos de ustedes las vivan día a día y las agradezcan en oración. Y hace muy bien porque uno necesita en este mundo estímulo para continuar. Porque es todo tan oscuro, tan egocéntrico por parte de los que nos rodean y de los que gobiernan, ni que hablar. Y no los de este gobierno, hablo de los gobiernos en general. Este gobierno tiene características muy particulares al respecto del tratamiento de la gente pobre. Por no decir
por no calificar las de ladinas, pero bueno, en realidad vamos al escrito nuevamente porque acá sí hay vida. Porque nos podrán quitar la vida si es que pensamos diferente como le pasó al Señor Jesús. De hecho, el Señor Jesús planteaba cómo era la situación al respecto de la relación de Dios con los hombres y de Él con los hombres, y los hombres que tenían la potestad dirigencial de suministrar el don de Dios en la tierra a través de su palabra y a través del estímulo al templo en comunidad de iglesia, en la comunidad misma de la iglesia, para decir quién era Dios, lo presentaban como una maldición, no como una bendición. Por eso discutían con el Señor Jesús. Voy a continuar en el 46. Y él decía de sí mismo, al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene del cielo. O sea que no solo el pan de maná cayó del cielo, el verdadero pan que cayó del cielo, lo dice con su propia boca el Señor y en su propia naturaleza, solo ha visto al Padre. Él mismo es el único que ha visto al Padre. Ni los ángeles no caídos vieron al Padre como el Señor, como su Hijo amado le ha visto. Ciertamente les aseguro, dice el 47, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Esta es la fe. Este es el pan de fe del Señor Jesucristo. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Porque hoy el Señor Jesús, aquel que en otro momento, antes de la caída del hombre, no tenía problemas con su omnipresencia, podía estar en cualquier parte del universo, que la verdad yo no entiendo cómo es, no tengo ni imagino cómo es. Saben ustedes, hay una murga uruguaya que se hizo un cuplé y se ríe de esta situación, porque dice, a ver, explícanos Dios. Dice, ¿cómo es esto? Que Dios es el Hijo, pero a la vez es Dios y eres... Tengo problemas para entender. Y la verdad que es un problema de todos, ¿no? Es un problema de estos muchachitos de la Catalina, esta murguita. Ellos explican que no lo entienden al Señor. Incluso hasta le piden, che, mirá, disculpame, yo que te hable así directamente. Pero nosotros los pecadores hablamos directamente con Dios por la gracia de Jesucristo, porque Jesucristo hoy es carne, es pan de vida. Y se ha propuesto en carne, ¿por qué? Porque era el único que pudo, es el único, era el único y será el único que puede vivir en carne la verdadera creación. Se hizo creación porque el hombre, creado por Dios, fracasó en el propósito de Dios para con él. Sí, el hombre fracasó en el propósito de Dios para con él. Dios quería algo del hombre y no lo obtuvo. Quería obediencia del hombre y no la obtuvo. Quería respeto del hombre por sí mismo, por el hombre mismo y por la creación y por Dios y no la obtuvo. Jesús vino a reivindicar los 10 mandamientos, los 4 primeros que son la relación directa con nuestro Señor Padre Celestial y los 6 restantes que son la relación con Dios y con el prójimo, que es nuestro Dios más prójimo, el prójimo. Sí, nuestro Dios más prójimo. Porque todo lo que hacéis a los más pequeños, a mí mismo me lo hacéis, dice el Señor Jesús. Y sigue diciendo el Señor, ahí en el 50, en el 55, voy a empezar desde el 50. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya resucitó y prometió resurrección. Yo soy el pan vivo que baja del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne,
y quedaré para que el mundo viva. El mundo tiene problemas consigo mismo. No, Jesucristo no tiene problemas con el mundo. Y los que dirigen el mundo, aún los religiosos que dirigen las cuestiones de la religión en el mundo y que asesoran a militares, a gobernantes, espiritual y carnalmente, tienen problemas con el Señor Jesús, porque ninguno da cuentas de él mismo. Se quedan pávidos cuando un hijo de Dios le presenta alguna dificultad, porque saben que ese hijo del Señor habla con autoridad del cielo, aquella que el Señor Jesús ministró y sigue ministrando y suministrando a los pecadores creyentes. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí, dice ahí en el 52. ¿Cómo puede este darnos de comer su carne? Claro, pensaban que se lo iban a comer. Un día Arafat le preguntó a Juan Pablo II, ¿qué clase de Dios tienen ustedes que se lo comen? Claro, si vos lo interpretás literalmente, pero se refiere a la sustitución. ¿Cómo es la sustitución? ¿Quién de nosotros puede morir la muerte que el Señor Jesús murió en la cruz? Ninguno, amigos, ninguno, hermano. Ojalá ninguno de nosotros agarre ese camino en negar, en no creer cómo ha sido dada la salvación por el Padre y por el Hijo. Y creámosle en fe para comer este pan de vida, porque la carne de Jesús es carne santa, no carne caída, no carne lujuriosa y pecadora. El Señor nació en el vientre de una pecadora y se hizo carne entre nosotros para mostrar que Él iba a reivindicar nuevamente su creación, porque la ama. No paguemos el abuso que nos cuesta la energía eléctrica, el abuso que nos cuestan los insumos. No, en el cielo todo es gratis. ¿Cómo? Sí, es gratis. Así como Jesús nos es gracia, la vida en el cielo es gratis. Lamentable, ¿no?, vivir en esta tierra, pero así es. Así que, amigos, hermanos, les dejo estos escritos. Si quieren pueden continuar leyendo ahí en Juan 6, porque es hermoso hasta el final del relato, cómo el Señor se plantea como nuestra vida. Y estos hombres seguían discutiendo, pero el Señor siguió enseñando y sigue enseñando. Su Espíritu Santo ha dado comprobación eterna de que el Señor es nuestra vida. Y lo seguirá haciendo, y nos indicará a cada momento que nosotros somos pecadores. Y cuanto más cerca estemos de Jesucristo, más pecadores nos veremos. Y cuanto más hayamos comido de Jesucristo, más pecadores nos veremos. Les agradezco, hermanos, nos quedan unos minutitos. Amigos, creyentes o no creyentes, es solo creer. Solo hacer ejercicio de fe. Y si no crees, claramente decirle al Señor con honestidad, porque Dios no es ningún tonto. A los cristianos se nos trata de tontos en el mundo, o de ingenuos, o de ridículos, porque pareciera que la religiosidad nos da un tizne y un viso de ingenuidad frente a las cosas. Pero no hay un solo hombre que sepa algo de la creación si Dios no se lo revela. Mucho más, quién es el pan de vida. Mucho más, en quién se debe creer. No existe ningún ídolo, ningún santo, ningún hombre a quien otro hombre le tenga que dar culto y adoración. Pero nuestro Señor Jesucristo es digno de culto y adoración, porque si cultivamos su carácter, veremos lo que somos, y un hombre es libre cuando sabe lo que es, y cuida su naturaleza para no dañar al resto, porque ya estamos entrampados. Yo soy pecador y no puedo dejar de pensar en mí mismo.
es inevitable. Por eso el Señor nos dice, fíjense que ustedes, aún siendo pecadores, ¿le van a dar a su hijo una piedra? No, le van a dar algo de comer. Y eso es tan simple y tan sencillo que en la vida cotidiana es pragmático. Y aún vemos casos de padres y madres que tienen confusiones terribles con sus hijos. Pero el Señor atiende a las criaturas en este mundo para que nosotros veamos cómo somos nosotros, saber y cuidarnos de lo que somos, y cuidar a los demás de los que somos. Y tenemos la garantía de salvación aún siendo lo que somos. El que cree en Jesucristo tiene vida y vida eterna. Los convoco, amigos y hermanos, a que mediten en esto. Yo sé que tal vez estás pasando problemas. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez estés colmado de bendiciones. No te pierdas en las bendiciones de la tierra. Busquemos la bendición eterna que viene del cielo. La salvación en nuestro Señor Jesucristo, en la carne de Él. Hoy Él está a la diestra de Dios, parado frente a Dios o sentado al lado de Dios. En la posición, en el lugar santísimo, en el cielo, cuidado de cualquier situación de duda para toda la hueste celestial. La no caída, porque lo mira Jesucristo, y la garantía de la creación de los ángeles no caídos está en nuestro Señor Jesucristo. Y la del mundo caído tiene la misma condición. Por eso el Señor, para que nosotros no tengamos dudas, nos ha puesto, a mí que soy pecador, a la altura de Jesucristo. Soy como Jesucristo. Así lo declaró Dios, y ningún hombre me puede quitar eso, aun cuando me maten. Aun cuando a alguien se le ocurra, como dijera Pablo frente a Festo y Agripa. Sí, fenómeno. Casi me convences, le dijo Festo. Y Agripa, casi me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, sí, lástima estas cadenas. Así que, amigos, los dejo en la paz del Señor. Que tengan una buena mañana y que la lluvia no les y si les altera el ánimo, salgan a caminar, salgan a andar, tómense unos buenos mates. Que Dios los acompañe en la semana y la salvación del Señor Jesucristo sea su pensamiento primario, a pesar de lo que somos. Chao, Jan, nos vamos. Nos vemos. Chao, Andrés, gracias. Hasta la próxima.